Rey, y hemos podido ver cómo tú suples nuestras necesidades, Señor. Sé que en algunos hogares, Señor, faltan cosas, Señor, pero yo te pido que ahora, en el nombre de Jesús, suplas cada una de las necesidades, Señor. Que no falte el pan sobre la mesa de cada uno de mis hermanos, mi amado Dios. Que no falte el dinero, Señor, ni escasez, Señor, para suplir todas las necesidades que ellos tienen, mi amado Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar por acá y depositar su ofrenda, su diezmo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra en esta noche? Amén, 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 ¿sí? Entonces, denle un fuerte aplauso a Dios y al Espíritu Santo en esta noche. Y póngase la mano en el corazón y diga: Señor Jesús, yo quiero que tú hables a mi vida y me enseñes a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mi hermano David en esta noche nos va a compartir la palabra. Mire que es de gran bendición, amén, ¿cierto? Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de este varón. Muy buenas noches para todos. Me alegra mucho poderlos ver, poder compartir esta noche con ustedes, pero sobre todo saber que la presencia del Señor está en este lugar, acompañándonos y guiándonos, dándonos una instrucción en esta noche. Vamos a cerrar aquí nuestros ojos y vamos a orar por la palabra del día de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor bendito, por permitir, Señor, y haber apresurado nuestros pies, Señor, y haber dispuesto para que podamos llegar, Señor, a este lugar, a escuchar acerca de tu palabra, Señor, para que la palabra que vamos a recibir hoy, Señor, sea una palabra de bendición, sea una palabra de enseñanza, Señor, que hoy podamos aprender, Señor, de esta palabra, la podamos estudiar, Señor, y la podamos poner por obra, Señor, la podamos llevar a ejecución lo más pronto posible, porque nos es necesario, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que el orden, Señor, y el gobierno de tu reino, Señor, se mueva y se manifieste en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Bueno, ¿a quiénes nos gusta, porque yo me incluyo, que nos digan cosas agradables, cosas bonitas? ¿A quién? ¿A todos? ¿O a ninguno? Resulta y pasa que el Señor en su palabra, específicamente en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos trata y nos habla de una manera. Primera de Pedro 2:9 nos trata de una manera especial, de una manera única, porque nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué está diciendo el Señor de cada uno de nosotros? Que somos nación santa, que somos un linaje escogido, o sea, no somos cualquier creación, o sea, somos algo especial en las manos del Señor. Somos una nación santa, somos un pueblo apartado para su nombre, para su gloria, con un propósito de que vayamos a anunciar las buenas nuevas, que vayamos a dar las noticias del reino, la podamos compartir a los demás. Con esa finalidad el Señor nos ha apartado, pero nos llama de una manera tan especial a cada uno de nosotros.
Pero entonces a veces se nos olvida, por los afanes del mundo, por lo que tal vez el enemigo ha pretendido venir a sembrar en los corazones de cada uno de nosotros, y nosotros por desconocimiento, por descuido, hemos permitido que Él venga y lo haga. Hoy vamos a tener tres ejemplos muy claros de cómo se puede alterar esta palabra cuando nos dice que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa. Para ello vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. Porque en la época en la que Samuel estaba por nacer, había un sacerdote que era el encargado de ministrar la presencia del Señor. Pero para esos días, el mensaje y la manifestación del Señor era muy escasa, y ya vamos a entender por qué. En el versículo 12 nos habla: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero Elí era el sacerdote. Ahí debemos empezar a entender que si él, siendo sacerdote, ¿por qué sus hijos no conocían a Jehová? ¿Por qué no conocían al Señor? Ahí ya hay un vacío. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla del caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos, al no conocer al Señor, les quedaba muy fácil irrespetarlo. Entonces, las ofrendas y los sacrificios que traía el pueblo, cada uno con la intención de que sus pecados fuesen perdonados, ellos lo tomaban por poco y hacían con esas ofrendas lo que querían. Pero eso era a la vista del Padre, o sea, sí, de su padre, el sacerdote Elí, y él lo permitía. Él lo estaba permitiendo. Vamos a saltar al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No era solo el irrespeto hacia las ofrendas, sino también ellos estaban en una infinidad de pecados como fornicación, adulterio. Estaban inmersos totalmente en cosas que el Señor aborrece. Saltamos al 27, pero ya viene la sentencia. Viene la sentencia porque ya obviamente el Señor no va a permitir que por siempre se le esté irrespetando. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre
todas las ofrendas de los hijos de Israel. Quiere decir que Él precisamente nos escogió de entre muchas otras personas, y en este caso escogió al sacerdote Elí de entre muchas otras personas para ejercer el sacerdocio, pero no lo estaba llevando a ejecución adecuadamente. Y el 2:34, en el capítulo 2, el versículo 34, nos envía ya como la sentencia: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Será que nosotros, por nuestro descuido, por nuestra desobediencia, por el no ejercer adecuadamente el sacerdocio o el lugar que el Señor nos ha dado, vamos a permitir que venga un juicio de la boca de Jehová diciendo que los que van a ser perjudicados van a ser nuestros hijos? ¿Será que vamos a descuidarnos? Yo esperaría que no, y yo anhelo y le ruego al Señor que todos los días me permita estar siempre firme en sus caminos para evitar un tipo de sentencia como esta. Porque efectivamente, como el pueblo de Israel mantenía y estaba en guerra en esa época con los filisteos, el arca del pacto, el arca de Dios, es capturada por los filisteos, y en esa batalla mueren los dos hijos del sacerdote. Estos dos hijos que hacían tantas cosas terribles al servicio supuestamente del Señor, o mientras hacía el servicio del Señor, ellos mueren en ese mismo día, y al enterarse su padre, él también muere. No podemos esperar a que eso pase y ocurra en nuestras vidas. Porque el Señor nos tiene para otras grandes cosas mucho más maravillosas. Pero todo esto, ¿en qué lo podemos resumir? Toda esta situación la podemos contener en una palabra, en una sola palabra. Se llama negligencia. Vamos a definir qué es la palabra negligencia. La palabra de negligencia nos habla en desatender las obligaciones propias y o descuidar el cumplimiento de las reglas o normas. También hay negligencia al descuidar la palabra de Dios. Eso era lo que estaba haciendo el sacerdote Elí, al permitir que sus hijos hicieran todo ello, al él no tomar la autoridad y poner en orden la situación. Estaba siendo negligente, estaba desatendiendo, estaba incumpliendo, y la negligencia se puede dar por acción o por omisión, porque entonces yo no hago nada cuando veo una situación que se está manifestando. Puedo actuar para coayudar a la negligencia, o simplemente no hacer nada para que la negligencia se siga manifestando. En este caso también lo podemos denominar y lo podemos establecer como un pecado. La palabra nos dice que cuando alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces él estaba siendo, el sacerdote Elí fue totalmente negligente al desatender sus obligaciones. Todo lo que le correspondía llevar a cabo no lo llevó a ejecución adecuadamente. Adicionalmente, él estaba siendo cómplice porque si estaba permitiendo que se alteraran las ofrendas, que se alteraran los sacrificios, él estaba permitiendo, es como si él estuviera de acuerdo. Es como si él estuviera de acuerdo que ese par de hijos, que también eran sacerdotes, fueran y tomaran en fornicación a las mujeres que quisieran. Entonces él lo estaba permitiendo, él estaba de acuerdo con ello. Él no tomó medidas drásticas, no hizo un pare, no hizo un alto como debió haberlo hecho. Por consecuencia se profanó el templo. Sí, el templo obviamente ya no se estaba ministrando. Por eso nos dice en la misma palabra que para esa época los mensajes del Señor eran muy escasos. De vez en cuando el Señor se manifestaba, precisamente porque la prioridad no estaba siendo la presencia del Señor y no se estaba haciendo la separación entre lo santo y lo profano. No había una reverencia ante la presencia del Señor. La negligencia trae grandes cosas, grandes consecuencias. Y una de las principales es que al no ejercer la autoridad, eso
van a venir otras cosas mucho más tremendas sobre nuestras vidas. Ese es un ejemplo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo de negligencia es a través del rey Acab. Pero entonces este primer ejemplo era manifestado a través de una persona, a través del sacerdote, hacia su familia, de la negligencia, cómo le fluía a él. Este otro lo vamos a mirar, cómo la negligencia va a abarcar toda una familia, cómo la negligencia va a marcar toda una generación. El rey Acab no ejerció la autoridad, no ejercía la autoridad, no era firme en sus decisiones. Entonces, ¿qué pasaba? Al dejar vacíos en su vida y en esas situaciones de autoridad, se levanta su esposa a hacer lo que quería. Hacer lo que quería. Adicional que la esposa se estaba moviendo en otras cosas terribles. Estaba haciendo estragos y marca una línea genealógica, porque esos estragos se venían haciendo desde tiempo atrás y marca una generación más adelante, y ya lo vamos a ver. Porque cuando se levanta la mujer de Acab, ella venía adorando a otros dioses, ella venía practicando idolatría, practicaba brujería, hechicería, y era un corazón lleno de ambicia y de codicia. Totalmente la ambición gobernaba su vida. Pero también en un determinado momento ella conspira para que se lleve a cabo un asesinato, simplemente porque el rey Acab quería un terreno, le parecía muy bonito un terreno de alguien y él se atormentaba que porque ese terreno no era de él, cuando él, siendo el rey del pueblo de Israel, él debía estar siendo gobernado y dirigido por el Señor y entender que a él le correspondía todo el territorio de Israel, que él era en ese momento el dueño de todo el territorio, pero él estaba atormentándose solo por un pedazo de tierra. Cuando él le manifiesta eso a la esposa, ella sin ningún inconveniente conspira para que el dueño de ese terreno sea asesinado y él de manera arbitraria vaya y tome posesión de esa tierra. Ese tipo de situaciones es cuando no estamos ejerciendo la autoridad, cuando no nos paramos en la brecha y entendemos, y cuando no le estamos dando el primer lugar al Señor, porque él fue a preguntarle a su esposa acerca de ese terreno y de esa situación, mientras que si él le pregunta directamente al Señor, estoy seguro que el Señor le va a decir que todo el terreno era de él y que le iba a garantizar un descendiente en el trono del reino, pero no lo hace así porque su prioridad no era el Señor. Pero como este tipo de acciones eran muy manifiestas, eran muy a la vista, obviamente esto afecta a todas las generaciones porque ellos eran testimonio. Pues imagínense, el rey, todos los ojos están puestos sobre el rey, sobre su esposa, sobre cómo toman las decisiones. Y obviamente marca generaciones porque sus descendientes, sus hijos, empiezan a identificar de qué manera. Entonces cuando yo quiero algo, yo ya sé que cuando yo quiero algo, voy conspiro para que alguien muera y tomo ese terreno por la fuerza. Yo ya sé que lo debo hacer así. Jezabel era la que dirigía 450 profetas que eran profetas de Baal. Ella los dirigía, entonces ya sabía cómo ir a hacerlo. Ninguno de los dos era testimonio para ir a consultar al Señor en primer lugar. Vamos a ir por favor a Segunda de Crónicas 22. Todas estas situaciones conllevan, no señora, 10 y 12. Todas estas situaciones conllevan a que finalmente Jezabel muere de una manera muy deplorable. El rey Acab también muere. Y obviamente el reino queda en manos del hijo de Acab. Y la hija de Acab y de Jezabel se casa por la línea
del pueblo de Judá, y finalmente ella, como ya había visto que su mamá, cuando quería algo, iba y mataba a alguien y tomaba posesión por la fuerza, ella también, después de que su hijo va a gobernar el reino de Judá, pero como también él no estaba en obediencia al Señor, ese hijo Ocosías es asesinado. Cuando ella ve que el hijo murió, ella misma se encarga de matar a todos los hermanos de Ocosías y a todos los descendientes, para que en el momento que vayan a buscar quién es el que va a heredar el reino de Judá, no hay quien, ella se autoproclama reina. O sea, de esa manera funciona cuando no tomamos la autoridad, cuando no ejercemos la autoridad. Se le da cabida a otras situaciones que no corresponden, que no van. Entonces nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Él fue el único que sobrevivió, ya que su tía, viendo la situación, lo esconde porque el niño era apenas de 1 año. Lo escondió. Luego de 6 años, o sea, cuando ya el niño tenía 7, como ella era esposa de un sacerdote del Señor llamado Joiada, el sacerdote en dirección del Señor, el Señor lo dirige para que proclame rey a este pequeñito de 7 años, a Joás. O sea, él tan solo con 7 años empieza a reinar sobre el pueblo de Judá. Resulta que obviamente en el momento que es proclamado rey, como era dirigido por el Señor, todo el pueblo respalda esa posesión, de que fuese ya posesionado como rey. Y obviamente Atalía se desespera, la capturan y es asesinada. ¿Cómo la negligencia, cuando dejamos que siga y siga y siga y seguimos nosotros dejando y no tomando nuestra posición que nos corresponde, mira a todo lo que nos lleva? Se le permitió que se transmitiera de generación en generación la maldad, de que la oscuridad fuera transmitida a las generaciones, a los pequeñitos. Aún el mismo Joás, que fue rey, fue alcanzado por ello. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote Joiada muere, cuando el sacerdote Joiada murió, él no tuvo inconveniente de dejarse aconsejar de los que hacían el mal y empezó a hacer lo malo, después de que todo el pueblo ya empezó a ser restaurado. Antes de que él muriera, nos dice en el capítulo 24, versículo 4, 24:4, dice: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Obviamente esto fue dirigido por el sacerdote Joiada, porque él por su propia cuenta seguramente no lo habría hecho. El sacerdote Joiada lo dirigió a que la casa donde se debía honrar y alabar la presencia del Señor fuera restaurada. En el 5, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Diligencia, todo lo contrario
de la negligencia. Pero los levitas no pusieron diligencia. En esta noche estamos haciendo ese llamado a que seamos diligentes para que la casa del Señor, para que el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, empiece a ser restaurado. Si nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nosotros somos los que debemos tomar la iniciativa de ir adelante para esa restauración, pero debemos ser diligentes, debemos actuar con prontitud. Pero aquí la palabra nos decía que en ese caso los levitas no pusieron diligencia. En esta noche la pregunta es, ¿vamos a ser cada uno de nosotros diligentes para que podamos reconstruir adecuadamente el templo donde debe habitar la presencia del Señor? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero esto lo debemos hacer ya por una iniciativa propia. Por eso ahí es donde vamos a mirar el versículo, ahí en el mismo capítulo 24, el versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y los sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. O sea, que únicamente Joás obedeció cuando tuvo el sacerdote al lado. Nosotros únicamente vamos a obedecerle al Señor cuando está el pastor o la pastora llamándonos. Vamos al servicio. Venga, esta mañana ya se levantó a orar. Hoy tenemos oración. Sí, o sea, solo porque otra persona nos está diciendo, el día que nos toque solos, el día que por el motivo que sea, ya los pastores no están, no hay una persona que nos dirija, no tenemos un grupo de WhatsApp, no tenemos cómo nos hagan una llamada para que nos acuerden, ay, verdad que hay que orar, verdad que hay que obedecerle al Señor, de verdad que hay que ir a buscar su presencia, hay que buscar su intimidad. ¿Qué va a pasar ese día cuando no haya nadie que nos lo recuerde? Entonces nos descuidamos y nos vamos a hacer lo que no nos ha mandado hacer el Señor. O sea, vamos a ir a descuidar, a desamparar la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres. Eso es otro tipo, eso es mirar cómo y entender cómo la negligencia puede alcanzar toda una generación. No sé si vamos a permitir que la negligencia alcance cada una de nuestras vidas. Cada uno tenemos ya una descendencia, la mayoría acá presentes, tenemos alguien por quien orar, alguien por quien anhelamos que la presencia del Señor venga y se manifieste sobre nuestras vidas. Yo tengo un par de hijos y yo anhelo que la presencia del Señor todos los días esté dirigiendo esas vidas y esos corazones, pero sobre todo que ellos estén dispuestos a dejarse dirigir por la presencia del Señor. Yo no sé si en cada uno de las personas que están acá hayan personas por las cuales nosotros queramos que la presencia del Señor los alcance. Para ello debemos ser diligentes, como nos lo dice la palabra, estar muy dispuestos. Cuando eso es así, en el momento que el templo estaba siendo reconstruido, vamos a devolvernos un momento a Segunda de Crónicas 23:19. Cuando se estaba reconstruyendo el templo, se colocaron porteros alrededor del templo para tener ciertas funciones. 23:19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová
para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Esto, aquí la descripción que nos da es acerca de la reconstrucción del templo. Pero si nosotros lo llevamos a un trasfondo más espiritual, más personal, más íntimo, vamos a simbolizar que nosotros somos la casa, nosotros somos el templo del Señor, donde debe habitar el Espíritu Santo. Si nosotros nos disponemos, el Señor es el que va a colocar esos porteros a nuestro alrededor para que por ningún motivo, para que por ninguna vía entre ningún inmundo, para que no entre el pecado, para que no entre la maldad. Vamos a tener un respaldo celestial en nuestras vidas, para que esas puertas por donde de pronto en algún momento pudiera entrar el maligno estén en todo momento cerradas. Pero nosotros somos los que nos encargamos de decirle al Señor: sí, Señor, coloca un respaldo en esta puerta. Yo renuncio a toda inmoralidad sexual. Cerrada la puerta y el Señor coloca un portero. Yo renuncio a todo alcoholismo. La puerta se cierra y el Señor coloca quien la guarde. Yo renuncio al tabaquismo. Se cierra la puerta y el Señor coloca ese respaldo. No va a venir nada a entrar a este templo, a esta casa, donde el único que debe habitar es la presencia del Espíritu Santo. Es el único. Pero nosotros mismos somos los que en un debido momento le abrimos la puerta. No, yo no voy a perdonar. Se abre esa puerta, inmediatamente ese portero y ese guarda que el Señor ha puesto es retirado. Cuando nosotros abrimos esa puerta, fácilmente viene el maligno y entra y hace estragos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, si le abrimos la puerta a toda ambición, le abrimos la puerta al robo, le abrimos la puerta a la mentira, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar si va a estar el enemigo entrando con total libertad? Esta noche esa es la invitación, para que tomemos esa autoridad que el Señor nos ha dado y la empezamos a ejercer para decir: ya no digo más mentiras, ya no voy a estar más en inmoralidad sexual. El que está tal vez con temas de drogadicción, cerramos la puerta de la drogadicción, para que precisamente nosotros no seamos negligentes. Y allí vamos con el tercer ejemplo de negligencia. El tercer ejemplo de negligencia, abran todos sus libros en la página de su vida que el Señor les dirija esta noche. ¿En qué parte de su vida han sido negligentes? Ese es el tercer ejemplo esta noche. El primero fue el rey Elí y sus hijos. El segundo, el rey Acab y su descendencia, su generación. Pero en esta noche, cada uno de nosotros somos ese tercer ejemplo. Y no sé el Espíritu Santo en esta noche a qué parte del libro de cada uno de sus días los va a llevar, para poder reconocer: Señor, he sido negligente en esta área, he sido negligente por tal situación, he sido negligente porque he descuidado tu presencia, Señor, he sido negligente porque aún no he retirado esos ídolos que hay en mi vida, en los cuales tengo en el primer lugar, que no deberían estar ahí. El que debe habitar en cada una de nuestras vidas en el primer lugar, ese es el Señor, únicamente el Señor. A partir de que está el Señor en el primer lugar, de ahí para allá, dice el Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. De ahí para allá se pone en orden todo. Está el Señor en el primer lugar en nuestras vidas, se pone en orden nuestra familia, se pone en orden nuestras finanzas, se pone en orden nuestra salud, se pone en orden nuestros hijos, todo se pone en orden. Por eso es que a veces estamos como que
vamos tratando de avanzar y como que las cosas no se nos dan porque no le hemos dado adecuadamente el primer lugar al Señor. No puede haber ninguna persona ocupando el primer lugar del Señor. Si hay alguien ocupando el primer lugar que le corresponde al Señor, ahí es cuando vienen esos choques. Porque el Señor es un Dios celoso. No podemos estar en esta noche. Si vinimos acá a buscar la presencia del Señor es porque hay un anhelo de que el Señor dirija nuestras vidas. Entonces el Señor ya se dispone. Y si ve que hay alguien ocupando su trono, Él lo va a tener que desplazar. Él lo va a desplazar. Pero está en nosotros que le digamos sí, Señor, cuando el Espíritu Santo nos diga, tal persona está en el primer lugar, tal situación, tu trabajo, el dinero, las ganas de obtener riquezas, alguna persona, alguna afición, está en el primer lugar. Y si el Señor en esta noche nos está hablando de ello y nos está identificando, hay que bajar esa situación de ahí inmediatamente, sea la situación que sea. Si dejamos que la negligencia alcance nuestras vidas, va a traer consecuencias gravísimas. Pero si permitimos que el Señor sea el que nos ayude a cerrar esas puertas y nosotros diligentemente las cerramos, el Señor va a poner esos guardias y va a poner ese respaldo, va a poner esos porteros alrededor de nuestras vidas. Yo no sé si en esta noche a alguien el Señor les haya hablado acerca de un área, pero la invitación es que nos afanemos, nos dispongamos rápidamente a avanzar en esa situación para que Él sea el que esté totalmente dirigiendo nuestras vidas y nuestros corazones. Porque no puede ser, y es que la misma palabra nos lo dice, la luz disipa toda oscuridad. Cualquier oscuridad que haya en nuestras vidas, cualquier vacío, cualquier situación que esté generando un vacío, que esté generando una incomodidad, que esté generando tristeza, que esté generando amargura, todo ello va a ser sacado gracias a la luz de Cristo. Pero debemos estar bajo esa cobertura. Tal vez, como esta luz que está acá, debemos dejarnos alcanzar por esta luz. Que tal vez es en el momento la mejor manera de poderlo representar. Si yo me salgo, me haces un favor, apagas las luces. En esta cobertura nos debemos mover nosotros, bajo la cobertura del Señor. Y aquí vamos a estar en luz en todo momento. Pero si nosotros por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia, nos alejamos, ¿hacia qué lado vamos? Vamos hacia un lugar de oscuridad. Y allá está la presencia del Señor. Y nosotros desde la oscuridad, mirando cómo el Señor puede obrar en la luz. Creo que es la mejor manera de poderlo representar en esta noche. Y la mejor manera de invitarlos a que nos acerquemos, vayamos en la intimidad a la presencia del Señor, vayamos a buscarlo, vayamos a pedirle esa dirección, que sea Él mostrando qué área nos está haciendo falta. ¿Qué nos está haciendo falta? Porque a veces creemos que ya somos productos terminados. Yo asisto cada 8 días a la iglesia, yo escucho los devocionales, yo leo la palabra, yo oro. Pero tal vez todavía podemos estar operando en mentira. Todavía de pronto tomamos el celular y miramos cosas que no nos corresponde mirar. Tal vez vamos en la calle y estamos mirando y permitiendo que la inmoralidad sexual se pose en nuestra mente. Y estamos asistiendo a la iglesia. O estamos tal vez asistiendo y estamos con rencor, con odio, con falta de perdón hacia el hermano. Hacia el hermano o hacia nuestras familias. Aquí tal vez podemos venir y ser muy fluidos con todos y tan lindo el hermanito, la hermanita, el abrazo va, el abrazo viene, pero en la casa, con las familias, ¿cómo estamos siendo?
y nosotros desconocemos y nos justificamos porque somos expertos en justificarnos. Ah, no, lo que pasa es que a tal persona yo no la perdono porque es que, no, por esto y esto y esto y esto. No puede ser así. No puede ser. Solo en esa intimidad, y si nos disponemos, le preguntamos al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele específicamente qué área nos está haciendo falta ceder. ¿Cuál puerta debemos cerrar? Tenemos, no sé, tal vez 100 puertas y tenemos cerradas 90, pero por esas 10 o por esa única puerta que nos haga falta cerrar, puede venir el enemigo y hacer estragos. Una puerta abierta permite que entre un demonio tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque ellos le dicen, vamos que allá hay una casa ordenada, y van y se meten, y van a afectar todo lo que hay internamente, va a afectar todo nuestro entorno, toda nuestra familia. Esa es la invitación en esta noche, para que de ninguna manera sea alterada la palabra, lo que el Señor ya proclamó a favor de nosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas, como el ejemplo ahorita, de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz admirable que es el Señor. Cuando eso es así, el Espíritu Santo, la presencia del Señor va a fluir sola. No tenemos que poner mayor esfuerzo, porque vamos a estar totalmente en intimidad, vamos a estar totalmente inmersos en la presencia, vamos a estar buscando de su palabra, lo vamos a obedecer, le vamos a creer, vamos a caminar en lo que Él nos dice, y la presencia del Señor va a fluir a través de nosotros, se va a ver reflejado el Cristo en nosotros. Vamos a hablar palabras de bendición, nuestros actos de nuestras manos y de nuestros pies, todos van a ser de bendición, nuestros pensamientos van a ser pensamientos de bien. La palabra del Señor dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de la misma manera nosotros. Pero cuando le permitimos a que el Espíritu Santo sea el que habite en nuestras vidas. Cuando no es así, viene el enemigo y trastoca todo, y nos empieza a hablar de que no somos coherederos, y nos empieza a decir que no somos hijos, cuando en realidad somos hijos del Dios Altísimo, somos coherederos en Cristo Jesús, le pertenecemos al reino de la luz, y no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo que nos pueda separar del amor del Señor. Todo depende de la diligencia que cada uno de nosotros coloque en nuestras vidas. Vayámonos en esta noche con ese pensamiento, entendiendo en qué parte, en qué página del libro de cada uno de nosotros, de nuestra vida, hemos sido negligentes, y pidámosle perdón al Señor para que podamos ser restaurados, para que Él nos guíe a que nuestros pasos sean aligerados, sean afianzados, sean unos pasos firmes para avanzar cada día en su presencia. Amén. Cerremos allí nuestros ojos y vamos a orar, y le vamos a dar gracias al Señor por el mensaje de esta noche. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por permitir tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. Anhelamos, Señor, y rogamos a tu presencia que nos guíe, Señor, nos inste, Señor. Por favor, llévanos, Señor, y si es necesario también fórzanos, Señor, a entender, Padre, cuál es esa área, Señor, de nuestras vidas, Señor, en la cual no hemos dejado y no hemos permitido que tu presencia se mueva y se manifieste, Señor. Muéstranos, Señor, háblanos en la intimidad, Señor, inquiétanos, Señor, para que cuando por desconocimiento o por el motivo que sea estemos incurriendo, estemos decayendo en esa vida de pecado, Señor, sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y nos permita, Señor, entender que lo estamos haciendo mal, Señor.
Perdónanos, Señor, por estas situaciones, Señor. Nos entregamos, Señor, en esta noche en tus manos, Señor. Anhelamos que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. No podemos dejar de darte gracias, Señor, por el sacrificio eterno, Señor, que has hecho a favor de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser ese real sacerdocio, Señor, ese linaje escogido, Señor. Gracias porque la voluntad tuya, Señor, es buena, agradable y perfecta, Señor. Y nos lleva, Señor, a que seamos santos como tú eres santo, Señor. Tú quieres transformar nuestro ADN, Señor. Tú quieres regenerar nuestro ADN para que nuestro ADN sea como el tuyo, como el ADN de Cristo, Señor. Nuestro ADN, Señor, nuestras generaciones se han visto alcanzadas, Señor, por la maldad, Señor. Pero en esta noche, Señor, elevamos esta oración renunciando, Señor, reconociendo que nos hemos equivocado, Señor, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Pero a la vez, Señor, nos apartamos, Señor, de esas situaciones, Padre. Nos apartamos, Señor, para alcanzar de tus misericordias, Señor, para que tus bondades, Señor, sean puestas y derramadas todos los días, Señor, de nuestra vida, Señor. Esas bondades sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestras generaciones, Padre. Porque no queremos, Señor, que nuestras generaciones sean alcanzadas, Señor, por la oscuridad, Padre Celestial. Nos entregamos en esta noche, Señor, anhelando, Señor, que tu Santo Espíritu a toda hora susurre en nuestros oídos, Señor, que nos reveles, Señor, a través de visiones, Señor, que nos reveles a través de tu palabra, Señor, lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, Señor, en tu presencia, que debemos actuar coherentemente, Señor, con lo que has hecho, Señor, que le debemos dar el valor que merece, Señor, tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste, Señor, en el madero, con la intención, Señor, de lavar nuestros pecados y de quitar todo pecado y toda maldad de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que tu vida en la cruz, Señor, nos ha traído libertad, Señor, nos ha traído sanidad, Señor, nos ha traído una total liberación, Señor, de todo lo que el enemigo pretende, con lo que el enemigo nos pretende oprimir, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por haber pensado en nosotros, por habernos hecho a tu imagen y semejanza, Señor, porque sabemos que en cada uno de nosotros, cuando nos creaste, cuando nos formaste, están calcadas tus huellas, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Pertenecemos al reino de la luz, Señor, no al reino de la oscuridad, Señor. Por eso caminamos a tu luz cada día, Señor, anhelando, Señor, que tu Santo Espíritu afiance, Señor, y afirme nuestros pies y podamos llegar con total libertad, Señor. Con total libertad, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, alabando, Señor, y proclamando tu nombre, Señor, levantando, Señor, nuestra voz, Señor, a ti, por ayuda, Señor, porque estoy seguro de que vas a escuchar nuestras peticiones, vas a escuchar nuestras oraciones, Señor. Así, Señor, como hay depositadas unas peticiones en esta caja, Señor, por cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que en su debido momento, Señor, tú las cumplirás. Y tú nos permitirás, Señor, que esos anhelos del corazón sean cumplidos, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque cuando vienen esos anhelos a cumplimiento, estoy seguro que también tu presencia ha venido a hacer algo en nuestras vidas, Señor, y ha sacado y ha desarraigado, Señor, esas situaciones de iniquidad, Señor, esas cadenas, esos yugos han roto, Señor, porque la unción de tu Santo Espíritu rompe y quiebra y pudre todo yugo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y yo me dispongo para que tu palabra se haga viva y eficaz en mi vida, Señor, y en nuestras vidas, Señor. Yo te doy muchas gracias por cada una de las personas que han asistido en esta noche, Señor, porque estoy seguro, Padre, que hoy el mensaje, Señor, ha sido muy claro, ha sido muy específico, Señor, y a través de tu palabra tú has hablado a sus corazones, Señor. Y cada uno de nosotros nos retiramos, Señor, en esta noche de este lugar, Señor, pero tu presencia cada día, Señor, está más arraigada, Señor, y está más aferrada, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tú estás cada día más ceñido, Señor, a nosotros, y nosotros nos dejamos y nos disponemos para obedecerte, Padre Celestial, y no nos queda más que darte gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo
por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor. Nos entregamos, Señor, en tus manos en esta noche. Amén y amén. Y te damos un fuerte aplauso, Padre bendito de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No tenemos que estar dudando, no tenemos por qué estar con dos pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser firmes y claros en el Señor. Dispongámonos. A veces ponemos en primer lugar lo que el mundo nos ofrece, pero ¿quién fue el que creó todo lo que hay en el reino, todo lo que hay en este mundo? ¿Quién lo creó? El Señor. Dispongámonos a que Él sea el que nos dirija. Renunciemos a muchas situaciones cada día, renunciando, pero dándole siempre ese primer lugar, y Él es el que nos va a dirigir en todo momento. Amén. Les agradecemos mucho la asistencia en esta noche. Mi esposa les va a compartir un delicioso tinto, entonces para que compartamos todos como cuerpo de Cristo y que nos vayamos con ese mensaje claro en cada una de nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Una feliz noche para todos. Bendiciones.